El día que mi esposo de 25 años me entregó a inmigración fue el día que mi mundo se desmoronó por completo, pero también fue el comienzo de una historia de supervivencia que jamás pensé que tendría la fuerza para vivir. Lo que creía que era el final de todo se convirtió en el momento más definitorio de mi existencia, donde aprendí que el dolor más profundo puede transformarse en la sabiduría más valiosa. Mi nombre es Esperanza Morales y tengo 50 años, aunque siento como si hubiera vivido varias vidas en una sola. Si estás aquí escuchando mi historia, te invito a que dejes un comentario contándome si alguna vez has sentido que la persona en quien más confiabas te traicionó de la manera más cruel. Y si consideras que mi relato puede ayudar a alguien más, por favor compártelo, porque estas experiencias no deben quedarse en silencio. Llegué a Estados Unidos cuando tenía 25 años, recién casada con Roberto Fernández, un hombre de 32 años que conocí en mi pueblo natal de Michoacán. Roberto había emigrado 5 años antes que yo y había logrado establecerse como contratista de construcción en Phoenix, Arizona. Durante nuestro noviazgo a distancia, que duró 2 años entre cartas, llamadas telefónicas costosas y visitas esporádicas que él hacía a México, me prometió una vida llena de oportunidades en el país del norte. Me hablaba de casas con jardines amplios, de coches nuevos, de poder enviar dinero a mi familia y de darles a nuestros futuros hijos una educación que nosotros nunca tuvimos. Sus palabras pintaban un futuro tan brillante que decidí arriesgar todo lo que conocía por la promesa de una vida mejor. El proceso de inmigración fue complicado desde el inicio, pero Roberto me aseguró que él se encargaría de todos los trámites legales. Me explicó que primero vendría con visa de turista y que una vez que nos casáramos oficialmente en Estados Unidos, él iniciaría el proceso para mi residencia permanente. Confiaba ciegamente en él porque, además de ser mi esposo, era la única persona que conocía en un país completamente desconocido para mí. Mi inglés era prácticamente inexistente. Apenas podía decir frases básicas como pedir direcciones o comprar comida, lo cual me hacía completamente dependiente de Roberto para cualquier gestión importante. Esta dependencia lingüística se convertiría en una de las herramientas que él usaría para controlar cada aspecto de mi vida durante los siguientes 25 años. Los primeros años de matrimonio fueron una mezcla confusa de adaptación cultural, aislamiento social y pequeñas alegrías domésticas. Roberto trabajaba largas jornadas en la construcción, saliendo de casa antes del amanecer y regresando después de la puesta del sol, siempre cansado, siempre con la ropa llena de polvo y cemento. Yo me quedaba en casa, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, que compartíamos con cucarachas persistentes y vecinos ruidosos, tratando de aprender inglés, viendo telenovelas mexicanas y programas educativos en la televisión pública. Mi mundo se reducía a 4 paredes: el supermercado del barrio donde la cajera mexicana me hablaba en español y la lavandería donde pasaba horas esperando que la ropa terminara de secarse mientras observaba a otras mujeres latinas que, como yo, parecían navegar en un mar de incertidumbre migratoria. Durante esos primeros años, Roberto me repetía constantemente que los papeles de inmigración estaban en proceso y que el abogado le había dicho que estos trámites tomaban tiempo. Me mostraba ocasionalmente documentos en inglés que yo no podía entender completamente, pero que él me aseguraba eran parte del expediente que se estaba construyendo para mi caso. Cada vez que yo expresaba ansiedad por mi estatus legal, él me tranquilizaba diciéndome que no me preocupara, que él se encargaba de todo,
que lo importante era que estuviéramos juntos y que construyéramos nuestra familia. Esta narrativa de protección y cuidado me mantuvo en un estado de confianza ciega que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como una forma sutil pero efectiva de control psicológico. Pero lo que realmente cambió todo para siempre fue el nacimiento de nuestros hijos, porque fue entonces cuando comprendí que mi situación migratoria no era solo un tema personal, sino algo que afectaría directamente el futuro de mis pequeños. Christian nació cuando yo tenía 28 años, después de 3 años de matrimonio llenos de esperanzas y expectativas. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes y oscuros de su padre, y mi nariz pequeña y respingada. El momento en que lo tuve en mis brazos por primera vez en el hospital de Phoenix, rodeada de enfermeras que me hablaban en un inglés que apenas comprendía, sentí una mezcla abrumadora de amor incondicional y terror absoluto. Amor porque este pequeño ser era la extensión más pura de mi corazón. Terror porque me di cuenta de que mi estatus legal incierto podría significar que algún día podríamos ser separados. Cuando le expresé estas preocupaciones a Roberto en el hospital, él me tomó de la mano y me dijo que ahora que teníamos un hijo ciudadano americano, nuestro caso de inmigración sería aún más fuerte. Sus palabras me tranquilizaron temporalmente, pero en el fondo de mi corazón comenzó a crecer una semilla de inquietud que con los años se convertiría en una angustia constante. 2 años después llegó María Elena, una niña vivaz y curiosa que desde que aprendió a caminar no paraba de hacer preguntas sobre todo lo que veía. Era increíblemente inteligente. Aprendía palabras nuevas con una rapidez asombrosa tanto en español como en inglés y tenía una personalidad magnética que conquistaba a cualquiera que la conociera. Con 2 hijos pequeños, mi vida se llenó completamente de rutinas domésticas, noches sin dormir, pañales, biberones y esa felicidad agotadora que solo las madres conocemos. Roberto trabajaba cada vez más horas, no solo en su trabajo principal de construcción, sino también en proyectos de fin de semana que le permitían ganar dinero extra. Decía que todo era por nosotros, por darles a los niños una mejor vida, por ahorrar para comprar una casa propia, por asegurar nuestro futuro. Yo admiraba su dedicación y trabajo duro, aunque secretamente deseaba que pasara más tiempo en casa con nosotros. Durante estos años de crianza intensa, el tema de mi estatus migratorio pasó a segundo plano en nuestras conversaciones cotidianas, pero nunca desapareció completamente de mi mente. Cada vez que tenía que llevar a los niños al doctor, cada vez que tenía que inscribirlos en la escuela, cada vez que había algún trámite oficial que requería identificación, sentía una punzada de ansiedad. Roberto siempre me acompañaba a estos lugares o se encargaba de los trámites más complejos, explicándome que era mejor así porque su inglés era mucho mejor que el mío y porque él entendía mejor el sistema americano. Yo aceptaba esta dinámica porque parecía práctica y porque confiaba en él, pero ahora entiendo que esta fue otra forma de mantenerme dependiente y aislada del mundo exterior. Los años pasaron con una rapidez que solo los padres pueden comprender, llenos de primeros pasos, primeras palabras, fiestas de cumpleaños, noches curando fiebres, días en el parque y millones de pequeños momentos que construyen la historia de una familia. Christian se convirtió en un niño atlético que amaba el fútbol, mientras María Elena desarrolló una pasión por los libros y el arte. Ambos crecían como niños completamente americanos, hablando inglés sin acento, entendiendo referencias culturales que a mí me resultaban ajenas,
navegando con facilidad en un mundo que para mí seguía siendo parcialmente misterioso. Esta brecha cultural entre mis hijos y yo a veces me generaba una sensación de soledad profunda, como si estuviera perdiendo partes importantes de sus vidas por no poder participar completamente en su mundo. Pero lo que realmente me quebró el corazón durante todos estos años fue la gradual realización de que Roberto había estado mintiendo sobre mi proceso de inmigración desde el principio. La verdad comenzó a filtrarse lentamente a través de pequeñas inconsistencias en sus explicaciones, comentarios casuales que no encajaban con versiones anteriores de la historia, y documentos que ocasionalmente veía y que no parecían corresponder con lo que él me había contado. Mi inglés había mejorado considerablemente a lo largo de los años, especialmente después de que los niños comenzaran la escuela y yo tuviera que comunicarme con maestros, otros padres y personal administrativo. Esta mejora lingüística me permitió entender mejor documentos oficiales y conversaciones importantes, lo cual gradualmente me hizo más consciente de las discrepancias en la información que Roberto me proporcionaba sobre mi caso. El primer indicio real de que algo estaba terriblemente mal ocurrió cuando Cristian tenía 12 años y María Elena tenía 10. Habíamos ido a renovar nuestros documentos de identificación estatal, un trámite rutinario que habíamos hecho varias veces antes, cuando el empleado de la oficina gubernamental le hizo preguntas específicas a Roberto sobre mi estatus legal que él no pudo responder de manera coherente. Vi cómo se puso nervioso, cómo tartamudeó, cómo sus respuestas no tenían la seguridad habitual que siempre mostraba cuando hablaba de estos temas. Esa noche, cuando llegamos a casa, le pregunté directamente qué había pasado en la oficina, por qué había parecido tan inseguro, por qué el empleado había hecho esas preguntas. Roberto me dijo que no me preocupara, que había sido un malentendido, que algunos empleados gubernamentales no entendían bien los casos complejos como el nuestro. Pero por primera vez en muchos años, no le creí completamente. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a los detalles, a hacer preguntas más específicas, a pedirle que me mostrara documentos actualizados sobre mi caso. Sus respuestas se volvieron más evasivas, más vagas, más defensivas. Me decía que yo no entendía la complejidad del sistema de inmigración, que era mejor que él se encargara de todo, que mis preguntas constantes solo creaban estrés innecesario en la familia. Pero mi instinto maternal, esa intuición poderosa que se desarrolla cuando tienes hijos que proteger, me decía que algo estaba muy mal. La posibilidad de ser separada de Cristian y María Elena se había convertido en mi peor pesadilla, y necesitaba saber la verdad sobre mi situación legal sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Lo que descubrí después cambió todo para siempre y destrozó no solo mi matrimonio, sino mi fe en la humanidad. Un día, mientras Roberto estaba en el trabajo y los niños en la escuela, decidí ir personalmente a la oficina de inmigración para preguntar sobre el estado de mi caso. Era algo que nunca había hecho sola. Siempre había dependido de Roberto para estas gestiones, pero mi ansiedad había llegado a un punto insostenible. Con un inglés nervioso pero determinado, le expliqué a la recepcionista que quería información sobre mi expediente de inmigración. Después de proporcionarle mis datos personales y esperar durante lo que me pareció una eternidad, la mujer regresó con una expresión confusa en su rostro. Me dijo que no había ningún registro de solicitud de residencia permanente a mi nombre, que no existía ningún caso abierto,
que según sus sistemas yo nunca había iniciado ningún proceso de inmigración legal. El mundo se detuvo completamente en ese momento. Sentí como si el piso se desvaneciera bajo mis pies, como si el aire se volviera demasiado espeso para respirar, como si todas las palabras de tranquilidad que Roberto me había dado durante 25 años se transformaran en dagas que me atravesaran el corazón. La recepcionista me preguntó si estaba bien, si necesitaba un vaso de agua, pero yo no podía hablar. Solo podía pensar en mis hijos, en los años que había perdido confiando en mentiras, en la precariedad de mi situación legal, en la traición monumental que acababa de descubrir. Esa noche, confronté a Roberto con la información que había obtenido en la oficina de inmigración. Su reacción inicial fue de negación. Me dijo que había habido un error en el sistema, que los empleados gubernamentales no siempre tenían acceso a toda la información, que nuestro caso era especial y por eso no aparecía en las búsquedas rutinarias. Pero cuando insistí, cuando le dije que necesitaba ver todos los documentos, cuando amenacé con ir personalmente con un abogado de inmigración, finalmente admitió la verdad. Me dijo que nunca había iniciado mi proceso de inmigración porque tenía miedo de que las autoridades descubrieran que yo había entrado al país con documentos fraudulentos que él mismo había conseguido. Había preferido mantenerme en las sombras, sin estatus legal, porque pensaba que era más seguro que arriesgarse a que me deportaran durante el proceso de solicitud. Pero lo más fuerte todavía estaba por venir, porque esa no era toda la verdad. Después de días de discusiones intensas, llantos, gritos y amenazas de divorcio, Roberto finalmente confesó la verdad completa. Había conocido a otra mujer, Carmen Delgado, una ciudadana americana de origen cubano con quien había comenzado una relación extramarital 3 años atrás. Carmen tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados de inmigración. A través de ella, Roberto había aprendido exactamente cuáles eran las implicaciones legales de mi situación migratoria y había decidido que era más conveniente para él mantenerme en la incertidumbre que arriesgarse a las complicaciones legales que podría traer mi proceso de legalización. La traición era tan profunda, tan calculada, tan cruel, que mi mente no podía procesarla completamente. Durante 25 años, el hombre que juraba amarme y protegerme había sabido deliberadamente que yo vivía en una situación de vulnerabilidad legal extrema y había elegido mantenerme en esa vulnerabilidad porque le convenía. No solo había traicionado nuestra relación matrimonial con otra mujer, sino que había jugado con mi libertad, con mi seguridad, con la estabilidad de nuestros hijos, por su propio beneficio. Era una traición tan monumental que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar en mis peores pesadillas. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual jamás, porque la persona en quien había confiado mi vida entera había demostrado ser mi peor enemigo. La revelación de la traición de Roberto coincidió con un periodo extremadamente difícil en nuestras vidas familiares. Christian, que ahora tenía 15 años, había comenzado a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones habían bajado drásticamente y había empezado a juntarse with un grupo de amigos que preocupaban profundamente. María Elena, de 13 años, había desarrollado una sensibilidad emocional intensa que la hacía llorar por cosas pequeñas y la mantenía despierta por las noches con preocupaciones sobre el futuro. Ambos niños podían sentir la tensión en casa, las discusiones nocturnas entre sus padres,
la atmósfera de secretos y mentiras que había comenzado a permear nuestro hogar. Como madre, me partía el corazón ver cómo la situación estaba afectando a mis hijos, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que mantener la farsa de nuestro matrimonio podría ser aún más dañino para ellos a largo plazo. Durante los meses siguientes a mi descubrimiento, traté de mantener una apariencia de normalidad por el bien de Cristian y María Elena, pero internamente estaba librando una batalla emocional y práctica devastadora. Por un lado, estaba procesando la traición de Roberto, el duelo por la pérdida de la relación que pensé que teníamos, la rabia por los años de engaños, la humillación de haber sido manipulada durante tanto tiempo. Por otro lado, estaba tratando desesperadamente de entender cuáles eran mis opciones legales, cuáles eran los riesgos reales de mi situación migratoria, cómo podía proteger a mis hijos si las cosas se ponían peores. Mi inglés, aunque había mejorado considerablemente, todavía no era lo suficientemente fluido para navegar el complejo sistema legal americano sin ayuda, y mi falta de recursos financieros independientes me hacía sentir completamente vulnerable. Roberto, por su parte, parecía estar viviendo una doble vida cada vez más evidente. Llegaba a casa más tarde, a veces no llegaba en absoluto, y cuando estaba presente, mantenía conversaciones telefónicas en voz baja que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Su comportamiento hacia mí había cambiado completamente después de su confesión. Ya no fingía ser el esposo protector y cariñoso, sino que se había vuelto distante, a veces hostil, como si yo fuera una carga que tenía que soportar en lugar de su esposa y la madre de sus hijos. Esta transformación en su actitud me confirmaba que la persona que yo había amado durante 25 años probablemente nunca había existido realmente, que había sido solo una fachada cuidadosamente construida para mantenerme controlada y dependiente. La situación llegó a un punto insostenible cuando Christian me preguntó directamente por qué su papá ya no vivía realmente con nosotros, por qué había tantos secretos en la familia, por qué yo lloraba todas las noches cuando pensaba que él no me escuchaba. En ese momento me di cuenta de que mi intento de proteger a mis hijos, manteniéndolos alejados de la verdad, en realidad los estaba lastimando más, porque ellos podían sentir que algo estaba terriblemente mal, pero no entendían qué era. Decidí que tenía que tomar control de la situación, sin importar cuán aterrador pudiera ser hacerlo sola, porque mis hijos merecían una madre que luchara por ellos en lugar de una que se escondiera detrás de mentiras y medias verdades. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil y valiente de mi vida. Le dije a Roberto que quería el divorcio. Su reacción fue de furia absoluta, una explosión de rabia que reveló una parte de su personalidad que nunca había visto antes durante nuestros años de matrimonio. Me gritó que yo no entendía lo que estaba haciendo, que sin él yo no era nada en este país, que no tenía derechos legales, que no podría sostenerme económicamente, que perdería a mis hijos si las autoridades descubrían mi situación migratoria. Sus palabras eran como puñaladas, porque sabía que muchas de ellas eran verdad. Mi situación legal era precaria, mi independencia económica era limitada, mi conocimiento del sistema americano era fragmentario, pero también sabía que mantenerme en una relación basada en mentiras y manipulación no era una opción viable, que mis hijos necesitaban ver a su madre siendo fuerte y auténtica, que yo merecía una vida basada en la verdad, aunque fuera más difícil que vivir en la mentira. Durante las semanas siguientes,
Roberto alternaba entre amenazas y súplicas, entre promesas de cambio y advertencias sobre las consecuencias terribles que enfrentaríamos si yo procedía con el divorcio. Me decía que había terminado su relación con Carmen, que podíamos intentar arreglar nuestro matrimonio, que iniciaría inmediatamente mi proceso de inmigración si yo retiraba la solicitud de divorcio. Pero también me recordaba constantemente que él tenía el poder de hacer mi vida muy difícil, que conocía a mucha gente en el sistema, que podía asegurarme que nunca obtuviera papeles legales si yo no cooperaba con él. Estas amenazas me llenaban de terror, especialmente cuando pensaba en la posibilidad de ser separada de Cristian y María Elena. Pero también me fortalecían en mi resolución porque me confirmaban que Roberto era exactamente el tipo de persona manipuladora y controladora de quien yo necesitaba escapar. Pero nada de lo que Roberto me había dicho me preparó para lo que realmente iba a hacer cuando se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre el divorcio. La llamada a inmigración fue su venganza final, su manera de demostrarme que él tenía el control absoluto sobre mi vida y mi futuro en este país. Fue una traición tan calculada, tan cruel, tan desprovista de cualquier consideración por nuestros hijos o por los 25 años que habíamos compartido, que superó cualquier cosa que hubiera podido imaginar que un ser humano le haría a otro. No solo me estaba entregando a las autoridades, sino que estaba arriesgando la estabilidad emocional y familiar de sus propios hijos, poniendo en peligro su bienestar psicológico por el resto de sus vidas, destruyendo cualquier posibilidad de que pudiéramos cocriar de manera saludable en el futuro. El día que llegaron los agentes de inmigración a nuestra casa fue un martes por la mañana, uno de esos días claros y soleados de Arizona que normalmente me llenaban de optimismo y energía. Cristian y María Elena se habían ido a la escuela como cualquier día normal. Roberto había salido temprano para el trabajo y yo estaba haciendo las tareas domésticas rutinarias cuando escuché el timbre de la puerta. Cuando abrí, encontré a 2 agentes uniformados que me pidieron mi identificación y me informaron que tenían una orden para arrestarme por violación de las leyes de inmigración. En ese momento, mi mundo se desplomó completamente, porque comprendí que Roberto había cumplido su amenaza, que había sacrificado a su familia por su venganza personal, que había convertido a la madre de sus hijos en una fugitiva. Los agentes fueron profesionales pero firmes. Me explicaron que tenía derecho a hacer una llamada telefónica, que podía contactar a un abogado, que tenía ciertos derechos durante el proceso. Pero yo estaba en estado de shock completo. No podía pensar con claridad, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Mi única preocupación era mis hijos. ¿Cómo iban a entender lo que había pasado cuando regresaran de la escuela y encontraran la casa vacía? ¿Cómo Roberto les iba a explicar que su madre había sido arrestada? ¿Qué tipo de trauma psicológico esto les iba a causar? Le supliqué a los agentes que me permitieran esperar hasta que mis hijos regresaran de la escuela para poder explicarles la situación, pero me dijeron que eso no era posible, que tenían que ejecutar la orden inmediatamente. Durante el viaje al centro de detención, sentada en la parte trasera del vehículo oficial con las manos esposadas, mirando pasar las calles familiares de Phoenix, donde había construido mi vida durante 25 años, sentí una mezcla devastadora de terror, rabia, tristeza y una extraña sensación de liberación. Terror por lo desconocido que me esperaba, por la posibilidad real de ser deportada y separada de mis hijos para siempre. Rabia hacia Roberto por su traición final, por usar el sistema de inmigración como un arma contra mí, por poner sus resentimientos personales por encima del bienestar de nuestros hijos.
tristeza por la pérdida de la vida que había construido, por los años de trabajo y esperanza que se desvanecían en un instante, por el dolor que sabía que mis hijos estaban a punto de experimentar, pero también liberación, porque finalmente estaba fuera del control de Roberto. Finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Finalmente podría enfrentar mi situación legal directamente en lugar de vivir en la incertidumbre y las mentiras. El centro de detención de inmigración era exactamente tan deshumanizante y aterrador como había imaginado en mis peores pesadillas, pero también se convirtió en el lugar donde descubrí una fortaleza interior que no sabía que poseía. Las primeras horas fueron las más difíciles. El proceso de admisión, las preguntas invasivas, la confiscación de mis pertenencias personales, la asignación a una celda compartida con 3 mujeres que, como yo, estaban navegando sus propias crisis migratorias. Pero gradualmente, a medida que pasaban los días, comencé a encontrar mi voz, a entender mis derechos, a conectarme con otros detenidos que habían enfrentado situaciones similares, a acceder a recursos legales que no sabía que existían. Una de las cosas más poderosas que me pasó durante mi detención fue conocer a otras mujeres que habían sobrevivido situaciones de abuso doméstico y manipulación migratoria. María del Carmen, una mujer de 42 años de El Salvador, había sido controlada por su esposo durante 15 años, quien la amenazaba constantemente con llamar a inmigración si ella no obedecía todas sus demandas. Rosa Elena, de 38 años de Guatemala, había descubierto que su esposo nunca había iniciado sus papeles de inmigración a pesar de prometerle durante 10 años que los trámites estaban en proceso. Leticia, de 45 años de Honduras, había sido entregada a las autoridades por su ex esposo cuando ella decidió reportar sus abusos físicos a la policía. Cada una de estas mujeres tenía una historia diferente, pero todas compartíamos el denominador común de haber sido traicionadas por hombres que utilizaron nuestro estatus migratorio como una herramienta de control y venganza. Escuchar estas historias me hizo darme cuenta de que mi situación no era única, que había un patrón sistemático de abuso que afectaba a miles de mujeres inmigrantes en situaciones similares a la mía. También me hizo entender que tenía más opciones legales de las que había pensado inicialmente, especialmente considerando que Roberto había admitido haber usado documentos fraudulentos para mi entrada al país y que había evidencia clara de manipulación y control coercitivo durante nuestro matrimonio. Las otras mujeres me conectaron con organizaciones de asistencia legal especializadas en casos de violencia doméstica y abuso migratorio, abogados que trabajaban pro bono con víctimas de estas situaciones y grupos de apoyo que podían ayudarme a entender mejor mis opciones y derechos. Pero lo que más me fortalecía durante esos días difíciles en detención era pensar en Cristian y María Elena, imaginarme el momento en que podría abrazarlos nuevamente, visualizar el futuro que podríamos construir juntos basado en la honestidad y la autenticidad, en lugar de mentiras y control. Había logrado contactar telefónicamente con ellos varias veces, conversaciones breves y dolorosas donde trataba de explicarles lo que había sucedido de una manera que pudieran entender sin traumatizarlos más de lo necesario. Cristian, con su madurez prematura de adolescente, me decía que él sabía que algo estaba mal en casa desde hacía mucho tiempo, que no me culpaba por nada, que él y María Elena me estaban esperando. María Elena, con su sensibilidad emocional característica, lloraba durante nuestras conversaciones, pero también me decía que me amaba, que sabía que yo era una buena madre, que quería que volviera a casa pronto.
Estas conversaciones con mis hijos me daban la fuerza para seguir luchando, para no rendirme ante la desesperanza, para trabajar incansablemente con mi abogada, para encontrar una solución legal que me permitiera regresar con ellos. Mi abogada, Sandra Méndez, era una mujer mexicano-americana de 40 años, que se especializaba en casos complejos de inmigración y violencia doméstica. Desde nuestro primer encuentro, me trató con una dignidad y respeto que había extrañado profundamente. Me explicó mis opciones legales en términos que podía entender y desarrolló una estrategia legal que tenía en cuenta tanto mi situación migratoria como la evidencia de manipulación y abuso por parte de Roberto. La estrategia legal que Sandra desarrolló se basaba en varios elementos clave de mi caso. Primero, el hecho de que Roberto había admitido haber usado documentos fraudulentos para mi entrada al país, lo cual constituía una forma de tráfico humano y me posicionaba como víctima en lugar de perpetradora. Segundo, la evidencia de control coercitivo y manipulación durante nuestro matrimonio, especialmente su deliberada decisión de mantenerme sin estatus legal para controlarme, lo cual calificaba como una forma de violencia doméstica bajo las leyes federales. Tercero, mi papel como madre de 2 ciudadanos americanos y los 20 años que había vivido en el país contribuyendo a la comunidad, trabajando, pagando impuestos y manteniendo un récord limpio. Cuarto, la colaboración que podía ofrecer a las autoridades proporcionando información sobre las actividades ilegales de Roberto, incluyendo el uso de documentos fraudulentos y posible evasión fiscal en su negocio de construcción. El proceso legal fue largo, complicado y emocionalmente agotador, pero cada pequeño avance me daba esperanza de que podría reunirme con mis hijos y comenzar una nueva vida basada en la honestidad y la autenticidad. Durante los 3 meses que pasé en detención, Sandra trabajó incansablemente presentando peticiones, recopilando evidencia, entrevistando testigos y construyendo un caso sólido para mi liberación y eventual legalización. También coordinó con trabajadores sociales para asegurar que Cristian y María Elena estuvieran recibiendo apoyo emocional durante mi ausencia y estableció un plan de custodia temporal que garantizara su bienestar mientras se resolvía mi caso. Una de las partes más difíciles del proceso fue cuando tuve que testificar detalladamente sobre los años de manipulación y control que había experimentado en mi matrimonio con Roberto. Durante décadas había minimizado estos comportamientos, había racionalizado sus acciones, había encontrado excusas para sus mentiras, había normalizado su control sobre mi vida. Pero ahora, sentada frente a oficiales de inmigración, un fiscal federal y mi abogada, tenía que articular claramente cómo Roberto había usado mi estatus migratorio como una herramienta de poder, cómo había mantenido deliberadamente mi vulnerabilidad legal para controlarme, cómo había sacrificado mi seguridad y la de nuestros hijos por sus propios intereses. Era doloroso revivir estos recuerdos, reconocer el patrón de abuso que había tolerado durante tanto tiempo, admitir mi propia complicidad en permitir que continuara. Pero también era liberador finalmente decir la verdad, finalmente nombrar lo que había experimentado, finalmente tener adultos profesionales que validaran mi experiencia y reconocieran que había sido víctima de una forma sutil pero devastadora de violencia doméstica. El día que recibí la notificación de que mi caso había sido aprobado para una liberación condicional y que podría iniciar el proceso para obtener una visa U,
diseñada específicamente para víctimas de ciertos crímenes, incluyendo violencia doméstica y tráfico humano. Fue el día más feliz de mi vida desde el nacimiento de mis hijos. Sandra me explicó que la visa U me permitiría permanecer legalmente en Estados Unidos mientras cooperaba con la investigación sobre Roberto y que eventualmente podría aplicar para la residencia permanente. No era una solución inmediata a todos mis problemas, pero era una luz al final del túnel, una validación oficial de que mi experiencia había sido real, una oportunidad de reconstruir mi vida sobre bases legales sólidas. La reunión con Cristian y María Elena, después de 3 meses de separación, fue emotiva de una manera que las palabras no pueden describir completamente. Habían crecido tanto en mi ausencia, no solo físicamente, sino emocionalmente. Habían madurado de maneras que me partían y me llenaban el corazón al mismo tiempo. Cristian, ahora con 16 años, me abrazó con una fuerza que me confirmó que había perdonado mi ausencia involuntaria, que entendía que yo había luchado por regresar con ellos, que respetaba las decisiones difíciles que había tenido que tomar. María Elena, de 14 años, lloró en mis brazos durante lo que parecieron horas, pero eran lágrimas de felicidad y alivio, lágrimas que liberaban meses de preocupación y miedo, lágrimas que celebraban nuestro reencuentro y la promesa de un futuro juntos. Los meses siguientes a mi liberación fueron un periodo de ajuste intenso para todos nosotros, mientras aprendíamos a funcionar como familia de nuevo, mientras procesábamos el trauma de nuestra separación, mientras construíamos nuevas rutinas y dinámicas familiares. Roberto había desaparecido completamente de nuestras vidas después de mi arresto. Había dejado la casa familiar, había cortado todo contacto con los niños, había demostrado una vez más que su venganza personal era más importante para él que el bienestar de sus propios hijos. Su abandono fue doloroso para Cristian y María Elena, pero también fue una confirmación de que habíamos tomado la decisión correcta al alejarnos de él, de que una vida sin él sería más saludable y auténtica que una vida construida sobre sus mentiras y manipulación. Durante este periodo de reconstrucción, tuve que aprender a ser independiente de maneras que nunca había imaginado durante mis 25 años de matrimonio. Tuve que encontrar trabajo, aprender a manejar las finanzas familiares, navegar sistemas burocráticos, tomar decisiones importantes sin consultar a nadie más, desarrollar confianza en mi propio juicio después de décadas de dependencia. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Descubrir capacidades que no sabía que tenía, desarrollar una fortaleza interior que había estado dormida durante años de sumisión, encontrar mi propia voz después de tanto tiempo de permitir que Roberto hablara por mí. Encontré trabajo como asistente bilingüe en una clínica de salud comunitaria, donde mi experiencia personal con la navegación del sistema de inmigración se convirtió en una ventaja para ayudar a otros pacientes que enfrentaban situaciones similares. Era trabajo duro, las horas eran largas, el salario era modesto, pero era mi trabajo, ganado con mi propio esfuerzo, una fuente de independencia económica que nadie podía quitarme. Más importante aún, era trabajo significativo que me permitía usar mi experiencia dolorosa para ayudar a otras personas, transformando mi trauma en una herramienta de servicio y sanación comunitaria. Cristian y María Elena se adaptaron a nuestra nueva vida con una resistencia que me llenaba de orgullo y admiración. Cristian comenzó a asumir más responsabilidades en casa, ayudando con las tareas domésticas, cuidando a su hermana cuando yo trabajaba tarde, demostrando una madurez y solidaridad familiar que me confirmaba que habíamos criado buenos hijos a pesar de las circunstancias difíciles. María Elena canalizó su sensibilidad emocional en actividades creativas,
escribiendo poemas sobre nuestra experiencia familiar, dibujando retratos de nuestra nueva vida, encontrando maneras artísticas de procesar y expresar los cambios que habíamos experimentado. Pero lo más transformador de este periodo fue cuando decidí comenzar a compartir mi historia públicamente, primero en grupos de apoyo para mujeres inmigrantes, luego en organizaciones comunitarias, finalmente en medios de comunicación locales. Contar mi historia era doloroso cada vez. Revivir la traición, la manipulación, la separación forzada de mis hijos, pero también era sanador de maneras profundas, porque cada vez que la contaba, otras mujeres se acercaban a mí para compartir sus propias experiencias similares, para pedirme consejos, para agradecerme por darles valor para enfrentar sus propias situaciones de abuso migratorio. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era representativa de miles de mujeres inmigrantes que vivían en situaciones de vulnerabilidad legal manipulada por parejas abusivas que enfrentaban el dilema terrible entre permanecer en relaciones tóxicas o arriesgar la deportación y separación de sus hijos. Al compartir mi experiencia, estaba contribuyendo a una conversación más amplia sobre la intersección entre violencia doméstica e inmigración, sobre la necesidad de protecciones legales más robustas para víctimas de abuso migratorio, sobre la importancia de servicios de apoyo especializados para mujeres en situaciones similares. Sandra, mi abogada, me invitó a participar en conferencias legales donde presentaba mi caso como un ejemplo de cómo el sistema de inmigración podía ser usado como una herramienta de abuso doméstico y cómo las leyes existentes como la Visa U podían proporcionar protección y alivio para víctimas. Estas presentaciones eran intimidantes al principio. Hablar frente a audiencias de profesionales legales en un idioma que todavía no dominaba completamente, pero gradualmente desarrollé confianza y habilidad para comunicar mi experiencia de manera efectiva. Cada presentación me confirmaba que mi dolor tenía un propósito, que mi supervivencia podía contribuir a proteger a otras mujeres, que mi historia podía influir en políticas y prácticas que beneficiarían a víctimas futuras. El proceso de obtener mi residencia permanente tomó 2 años adicionales, llenos de entrevistas, documentación, verificaciones de antecedentes y períodos de ansiedad mientras esperaba decisiones burocráticas. Pero durante esos 2 años, construí una vida nueva y auténtica, basada en mis propios valores y decisiones, libre del control y manipulación que había definido mis años de matrimonio. Desarrollé amistades genuinas con otras mujeres sobrevivientes, relaciones basadas en apoyo mutuo y comprensión compartida en lugar de dependencia y control. Profundicé mi relación con mis hijos, que ahora me veían como una madre fuerte e independiente en lugar de una víctima vulnerable, que respetaban mis decisiones y valoraban nuestra honestidad mutua. También comencé una relación romántica con Miguel Ángel Castillo, un hombre de 45 años que conocí en la clínica donde trabajaba, un enfermero registrado que había emigrado de Colombia 15 años atrás y que entendía las complejidades y desafíos de la experiencia migratoria. Miguel Ángel era completamente diferente de Roberto. Su aproximación a las relaciones se basaba en respeto mutuo, comunicación abierta, apoyo emocional genuino y un reconocimiento profundo de mi autonomía e independencia. No trataba de controlarme o protegerme de maneras paternalistas, sino que celebraba mi fortaleza, admiraba mi supervivencia y me acompañaba como un compañero igual en lugar de como un guardián condescendiente.
La diferencia entre mi relación con Miguel Ángel y mi matrimonio con Roberto me confirmaba cuánto había crecido y cambiado durante mi experiencia de supervivencia y reconstrucción. Ya no buscaba un hombre que me protegiera o que tomara decisiones por mí, sino un compañero que respetara mi capacidad de protegerme a mí misma y tomar mis propias decisiones. Ya no estaba dispuesta a tolerar secretos, mentiras o cualquier forma de control, sino que insistía en honestidad completa, transparencia total y reciprocidad genuina. Mi experiencia dolorosa me había enseñado a valorar mi propia voz, confiar en mi propio juicio y exigir el respeto que merecía como ser humano completo y autónomo. El día que recibí mi tarjeta de residencia permanente por correo, 5 años después de que Roberto me entregara a inmigración, organicé una pequeña celebración en casa con Cristian, María Elena, Miguel Ángel, Sandra mi abogada y algunas de las amigas sobrevivientes que había conocido durante mi proceso. Era una celebración no solo de mi estatus legal, sino de mi supervivencia, mi crecimiento, mi transformación de víctima a sobreviviente a defensora. Mirando alrededor de la mesa, viendo las caras de personas que me amaban y respetaban genuinamente, sintiendo la seguridad legal que finalmente había alcanzado, experimenté una gratitud profunda por el camino difícil que me había traído a este momento. Cristian, ahora de 18 años y en su último año de preparatoria, había decidido estudiar trabajo social con especialización en servicios para inmigrantes, inspirado por nuestra experiencia familiar y por el trabajo que yo había comenzado en la comunidad. María Elena, de 16 años, había desarrollado un talento extraordinario para la escritura y el arte, creando obras que exploraban temas de identidad, supervivencia y transformación basadas en nuestra historia familiar. Ambos habían crecido hasta convertirse en jóvenes empáticos, resilientes y comprometidos con la justicia social que entendían profundamente tanto las vulnerabilidades como las fortalezas de la experiencia migratoria. Durante los años siguientes, expandí mi trabajo de defensoría y apoyo comunitario, estableciendo un programa en la clínica específicamente diseñado para mujeres que enfrentaban situaciones de abuso migratorio. El programa proporcionaba servicios legales, apoyo emocional, recursos económicos y acompañamiento durante procesos de separación y legalización para mujeres en situaciones similares a la mía. Trabajar con estas mujeres me confirmaba constantemente que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, había servido un propósito más grande. Había contribuido a crear recursos y protecciones que no existían cuando yo más los necesitaba. También comencé a escribir un libro sobre mi experiencia, trabajando con una escritora profesional para documentar no solo los eventos de mi historia, sino las lecciones más profundas sobre supervivencia, resistencia y transformación que había aprendido durante mi proceso. El libro se convirtió en un proyecto de varios años, un proceso de reflexión profunda que me permitía entender completamente cómo había cambiado, qué había aprendido, cómo podía contribuir a conversaciones más amplias sobre inmigración, violencia doméstica y supervivencia femenina. Escribir el libro también era una manera de honrar a todas las mujeres que habían compartido sus historias conmigo, de dar voz a experiencias que demasiado a menudo permanecían en silencio, de contribuir a un registro histórico de estas luchas importantes. A medida que pasaban los años, mi historia comenzó a tener un impacto más amplio, siendo citada en casos legales similares, utilizada en entrenamientos para trabajadores sociales y abogados de inmigración, incluida en currículos académicos sobre inmigración y género.
Recibía regularmente cartas y mensajes de mujeres en todo el país que habían leído sobre mi experiencia y encontrado valor para enfrentar sus propias situaciones de abuso migratorio. Cada una de estas comunicaciones me recordaba que mi dolor había servido un propósito, que mi supervivencia había contribuido a la supervivencia de otras, que mi transformación había inspirado transformaciones adicionales. Roberto nunca reapareció en nuestras vidas después de mi arresto, pero a través de conexiones legales y comunitarias me enteré de que había enfrentado consecuencias por sus acciones. La investigación que mi caso había generado reveló irregularidades en su negocio de construcción, evasión fiscal y el uso de documentos fraudulentos que yo había reportado. Había tenido que pagar multas significativas, había perdido contratos importantes y su reputación en la comunidad de construcción había sido dañada permanentemente. Carmen, la mujer con quien había tenido una relación extramarital, también había terminado su relación con él una vez que se hicieron públicas las circunstancias de mi arresto y el abuso que yo había experimentado. Aunque parte de mí sentía una satisfacción justificada por estas consecuencias, principalmente sentía una indiferencia serena hacia Roberto y su destino. Había gastado demasiados años de mi vida siendo afectada por sus decisiones, permitiendo que sus acciones determinaran mi bienestar emocional, definiendo mi valor personal a través de su tratamiento hacia mí. Ahora, después de años de crecimiento y sanación, había llegado a un lugar de desapego emocional donde su presencia o ausencia en el mundo simplemente no afectaba mi paz interior o mi sentido de propósito. Era una libertad profunda y duradera que había costado años de trabajo emocional alcanzar. En el 10º aniversario de mi arresto, organicé una conferencia comunitaria sobre abuso migratorio, reuniendo a sobrevivientes, abogados, trabajadores sociales, activistas y académicos para compartir conocimiento, recursos y estrategias para abordar este problema persistente. La conferencia atrajo participantes de varios estados, generó cobertura mediática significativa y resultó en la formación de una red regional de organizaciones comprometidas con apoyar a víctimas de abuso migratorio. Era una manifestación tangible de cómo mi experiencia personal había contribuido a cambios sistemáticos, cómo mi supervivencia individual había alimentado movimientos colectivos de justicia y protección. Durante la conferencia, Christian, ahora trabajador social licenciado con 5 años de experiencia, presentó su investigación sobre los impactos intergeneracionales del abuso migratorio en familias inmigrantes. María Elena, que había completado su maestría en Bellas Artes y trabajaba como terapeuta de arte con poblaciones traumatizadas, facilitó talleres sobre sanación creativa para sobrevivientes. Ver a mis hijos convertir nuestra experiencia familiar dolorosa en herramientas profesionales para ayudar a otros me llenaba de un orgullo que superaba cualquier logro personal que hubiera alcanzado. Miguel Ángel y yo habíamos estado juntos 8 años en ese momento, una relación que había crecido y profundizado a través de desafíos, celebraciones, crecimiento mutuo y apoyo incondicional. Habíamos decidido no casarnos legalmente, no por falta de compromiso, sino porque ambos valorábamos la autonomía e independencia que habíamos cultivado después de nuestras experiencias previas difíciles. Nuestra relación se basaba en elección diaria mutua, respeto constante, comunicación abierta y apoyo genuino para los sueños y ambiciones individuales del otro. Era una demostración viviente de que el amor saludable era posible después del trauma
que las relaciones auténticas podían florecer cuando se basaban en honestidad y reciprocidad en lugar de necesidad y control. Mis nietos, los hijos de Christian, ahora conocían a su abuela como una mujer fuerte e independiente que había superado desafíos extraordinarios para crear una vida de propósito y dignidad. Nunca habían conocido a su abuelo Roberto, y cuando preguntaban sobre él, les explicaba de manera apropiada para su edad que a veces las personas hacen decisiones que lastiman a las familias, pero que nosotros habíamos elegido crear una nueva familia basada en amor, respeto y honestidad. Quería que crecieran entendiendo que las familias pueden tomar muchas formas, que la fortaleza viene de enfrentar la verdad en lugar de esconderla, que el amor genuino incluye respeto por la autonomía y dignidad de cada persona. Ahora, a los 60 años, mirando hacia atrás en los 10 años que han pasado desde que Roberto me entregó a inmigración, puedo decir con certeza completa que ese día, aunque fue el más aterrador de mi vida, también fue el comienzo de mi verdadera libertad. La traición de Roberto me forzó a enfrentar verdades que había estado evitando. Me obligó a desarrollar fortalezas que no sabía que poseía. Me empujó hacia un camino de autodescubrimiento que transformó completamente mi comprensión de quién era y de lo que era capaz de lograr. Sin esa crisis devastadora, habría continuado viviendo una vida basada en mentiras, dependencia y miedo. Una vida que parecía segura superficialmente, pero que estaba construida sobre fundamentos completamente falsos. La perspectiva que he ganado durante estos años me ha enseñado que a veces las traiciones más profundas son también las liberaciones más necesarias. Roberto pensó que me estaba castigando cuando me entregó a las autoridades. Pensó que me estaba demostrando su poder sobre mí. Pensó que me estaba condenando a una vida de sufrimiento y separación. Pero en realidad, me estaba liberando de una prisión emocional y psicológica que yo misma había ayudado a construir a través de años de aceptar sus mentiras, minimizar sus manipulaciones y permitir que mi miedo dictara mis decisiones. Su acción cruel se convirtió involuntariamente en el catalizador para mi transformación más profunda, el momento que me forzó a descubrir mi propia capacidad de supervivencia, resistencia y crecimiento. Durante mis sesiones de terapia, que continúo regularmente después de todos estos años, a menudo exploro la paradoja de sentir gratitud hacia una experiencia que fue tan traumática y dolorosa. Mi terapeuta, la doctora Carmen Ruiz, una psicóloga especializada en trauma intergeneracional y experiencias migratorias, me ha ayudado a entender que esta gratitud no minimiza el dolor que experimenté, no excusa las acciones de Roberto y no romantiza el abuso que sufrí. En lugar de eso, esta gratitud reconoce mi propia agencia en transformar una experiencia devastadora en una fuente de crecimiento, propósito y servicio a otros. La terapia también me ha ayudado a entender los patrones intergeneracionales que contribuyeron a mi vulnerabilidad inicial al control y manipulación de Roberto. Mi madre, Consuelo Morales, había vivido su propia versión de sumisión matrimonial en México, aceptando el control de mi padre sobre las decisiones familiares, las finanzas, e incluso sus propias actividades sociales. Aunque mis padres nunca se divorciaron y mantenían una fachada de estabilidad matrimonial, yo había crecido observando una dinámica donde las mujeres sacrificaban su autonomía por la seguridad familiar percibida, donde el silencio y la adaptación se valoraban más que la autenticidad y la autodefensa. Estos patrones familiares me habían programado para aceptar como normal ciertos niveles de control masculino
para interpretar la dominación como protección, para valorar la estabilidad familiar por encima de mi propio bienestar individual. Reconocer estos patrones no era una forma de culpar a mi madre o a mi cultura, sino una manera de entender cómo había llegado a normalizar comportamientos que en realidad eran formas sutiles de abuso emocional. Este entendimiento me permitió romper conscientemente estos ciclos, asegurarme de que Cristian y María Elena crecieran con modelos diferentes de relaciones saludables y trabajar activamente para desmantelar estos patrones en las familias que atendía a través de mi trabajo comunitario. Una de las partes más significativas de mi trabajo actual es facilitar grupos de apoyo para hijos adultos de mujeres que han experimentado abuso migratorio. Muchos de estos jóvenes, como mis propios hijos, han crecido en hogares donde presenciaron manipulación, control, secretos y finalmente crisis familiares dramáticas que transformaron completamente sus vidas. A menudo llegan a estos grupos cargando culpa, confusión, lealtades divididas y traumas secundarios que requieren atención y sanación especializadas. En estos grupos, ayudo a los participantes a entender que no son responsables de las decisiones de sus padres, que pueden amar a ambos progenitores mientras reconocen que uno de ellos actuó de maneras dañinas, que pueden honrar su herencia cultural mientras rechazando patrones tóxicos, que pueden construir identidades saludables que integren todas las partes de su experiencia familiar compleja. Es trabajo delicado y emocionalmente intenso, pero también increíblemente gratificante, porque puedo ver cómo estos jóvenes desarrollan herramientas para romper ciclos intergeneracionales de trauma y crear sus propias familias basadas en principios más saludables. Cristian me cuenta a menudo cómo su experiencia de crecer en nuestra situación familiar lo ha convertido en un trabajador social más empático y efectivo. Entiende visceralmente lo que significa vivir con secretos familiares, lo que se siente al tener tu mundo transformado de repente, lo que requiere reconstruir la confianza después de traiciones profundas. Esta comprensión personal le permite conectarse con sus propios clientes de maneras que van más allá del entrenamiento profesional. Le da una autenticidad y credibilidad que los clientes reconocen inmediatamente. María Elena ha canalizado su experiencia en su trabajo como terapeuta de arte, especializándose en ayudar a niños y adolescentes que han experimentado trauma familiar. Sus propias creaciones artísticas, que documentan nuestra historia familiar a través de pinturas, esculturas e instalaciones multimedia, han sido exhibidas en galerías locales y han generado conversaciones importantes sobre inmigración, supervivencia y sanación familiar. Su arte no solo es una forma de procesar su propia experiencia, sino también una manera de dar voz a historias que a menudo permanecen invisibles en conversaciones públicas sobre inmigración. Ver cómo mis hijos han transformado nuestra experiencia dolorosa en herramientas para ayudar a otros me confirma que el sufrimiento que experimentamos como familia no fue en vano, que ha servido un propósito más grande, que ha contribuido a crear sanación y protección para otras familias que enfrentan desafíos similares. No habría elegido este camino para nosotros, no habría querido que mis hijos experimentaran el trauma de ver a su madre arrestada, pero puedo honrar el crecimiento y la sabiduría que han desarrollado como resultado de navegar estas experiencias difíciles. Mi libro, Liberada por la traición, una historia de supervivencia migratoria, fue publicado hace 3 años
y ha sido utilizado en programas universitarios de trabajo social, estudios de inmigración y estudios de género en más de 20 universidades. También ha sido traducido al inglés y ha llegado a audiencias más amplias que incluyen profesionales legales, activistas de derechos de inmigrantes y otras sobrevivientes de abuso doméstico. Las respuestas que he recibido de lectores de todo el país me han mostrado que nuestra historia resuena con experiencias mucho más amplias de supervivencia, resistencia y transformación que van más allá de las especificidades de la inmigración y el abuso doméstico. Una carta particularmente conmovedora vino de una mujer afroamericana de 55 años en Mississippi, que había experimentado décadas de abuso emocional y financiero por parte de su esposo, quien usaba su control sobre las finanzas familiares y las conexiones comunitarias como herramientas de manipulación. Aunque su situación no involucraba inmigración, reconocía los patrones de control, aislamiento y uso del sistema legal como arma que yo había descrito en mi libro. Me escribió que mi historia le había dado el valor para buscar ayuda legal y comenzar su propio proceso de liberación después de 30 años de matrimonio abusivo. Estas conexiones inesperadas me han ayudado a entender que aunque los detalles específicos de mi experiencia están relacionados con la inmigración, los patrones subyacentes de abuso, supervivencia y transformación son universales. El libro ha creado conversaciones entre mujeres que enfrentan diferentes tipos de sistemas opresivos, diferentes formas de vulnerabilidad legal y económica, diferentes manifestaciones de control doméstico. Es profundamente satisfactorio saber que mi historia específica ha contribuido a movimientos más amplios de liberación femenina y justicia social. Los últimos años también han traído cambios políticos significativos en las leyes de inmigración que han afectado tanto mi trabajo como mi perspectiva sobre el futuro. Algunas administraciones han fortalecido protecciones para víctimas de violencia doméstica y tráfico humano, mientras que otras han endurecido políticas generales de inmigración de maneras que han aumentado la vulnerabilidad de comunidades inmigrantes. Estos cambios me han enseñado la importancia de la participación política activa, no solo como sobreviviente individual, sino como ciudadana que puede influir en políticas que afectan a otras personas en situaciones similares. Me he involucrado en trabajo de cabildeo a nivel estatal y federal, testificando ante comités legislativos sobre la necesidad de protecciones más robustas para víctimas de abuso migratorio, participando en campañas para candidatos que apoyan políticas de inmigración humanitarias y trabajando con organizaciones nacionales que abogan por reformas comprensivas del sistema de inmigración. Esta participación política ha sido una extensión natural de mi trabajo de defensoría individual, una manera de abordar las causas sistémicas de las vulnerabilidades que experimenté personalmente. En el proceso de este trabajo político, he conocido a legisladores, abogados de políticas públicas y activistas que me han ayudado a entender la complejidad de cambiar sistemas grandes y entrenched como el sistema de inmigración estadounidense. He aprendido que el cambio sistemático requiere paciencia, persistencia, coaliciones amplias y la voluntad de trabajar dentro de sistemas imperfectos mientras se aboga por transformaciones más fundamentales. Es trabajo frustrante a veces, porque los cambios son lentos y a menudo incrementales, pero también es trabajo esperanzador porque puedo ver cómo las historias individuales como la mía contribuyen a conversaciones más amplias que eventualmente influyen en políticas concretas. Una de mis colaboraciones más significativas
ha sido con la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, trabajando específicamente en su iniciativa sobre abuso migratorio. Ayudé a desarrollar materiales de entrenamiento para abogados de inmigración sobre cómo identificar y documentar casos de violencia doméstica que involucran manipulación migratoria. Contribuí a protocolos para trabajadores sociales sobre cómo apoyar a familias que enfrentan crisis migratorias relacionadas con abuso doméstico, y participé en la creación de recursos educativos para comunidades inmigrantes sobre reconocer y reportar abuso migratorio. Este trabajo me ha permitido conocer a otras sobrevivientes de diferentes backgrounds, diferentes países de origen, diferentes manifestaciones de abuso migratorio, pero todas compartiendo la experiencia fundamental de haber tenido su estatus legal usado como una herramienta de control y manipulación. Cada historia que escucho me confirma que mi experiencia, aunque única en sus detalles específicos, es parte de un patrón mucho más grande que requiere atención y acción sistemática. Una historia particularmente impactante fue la de Aminata Sow, una mujer de 38 años de Senegal que había sido traída a Estados Unidos por un hombre que prometió casarse con ella y ayudarla a traer a sus 3 hijos que había dejado en África. Durante 5 años, este hombre la mantuvo prácticamente como esclava doméstica, confiscando sus documentos, amenazándola constantemente con deportación y usando su separación de sus hijos como una herramienta de control emocional. Cuando finalmente escapó y buscó ayuda legal, descubrió que el hombre nunca había iniciado ningún proceso de inmigración para ella y que había estado usando su vulnerabilidad y su amor maternal para explotarla completamente. La historia de Aminata me recordó vívidamente mi propia experiencia de descubrir que Roberto nunca había iniciado mis papeles, el shock de realizar que había estado viviendo en una mentira durante años, la devastación de entender que había sido manipulada tan completamente. Pero también me mostró cuánto había crecido y sanado, porque podía escuchar su historia sin ser retraumatizada, podía ofrecer apoyo y perspectiva desde un lugar de fortaleza en lugar de vulnerabilidad compartida. Podía usar mi propia experiencia para ayudarla a navegar su proceso de recuperación y legalización. Trabajar con Aminata y con docenas de otras mujeres en situaciones similares me ha enseñado que la sanación del trauma no es un proceso lineal con un punto final claro, sino más bien un desarrollo continuo de capacidades, perspectivas y herramientas que nos permiten transformar experiencias dolorosas en fuentes de sabiduría y servicio. Mi propia sanación se profundiza cada vez que puedo usar mi experiencia para ayudar a otra persona, cada vez que puedo ofrecer esperanza a alguien que está en las etapas más difíciles de su propia crisis, cada vez que puedo demostrar que la supervivencia y la transformación son posibles incluso después de traiciones devastadoras. Miguel Ángel ha sido un compañero extraordinario en este viaje de sanación y crecimiento continuo. Su propia experiencia como inmigrante le permite entender visceralmente los desafíos y vulnerabilidades que enfrentan las personas que navegan el sistema de inmigración, pero su experiencia como enfermero también le ha dado habilidades para apoyar procesos de sanación emocional y trauma. Nunca trata de arreglarme o protegerme de maneras paternalistas, sino que me acompaña como un compañero igual en nuestras respectivas jornadas de crecimiento personal y contribución comunitaria. Nuestra relación ha sido un laboratorio viviente para explorar cómo pueden ser las relaciones saludables después de experiencias de abuso y trauma.
Hemos desarrollado maneras de comunicarnos sobre desencadenantes emocionales, límites personales, necesidades individuales y metas compartidas que honran tanto nuestra autonomía individual como nuestro compromiso mutuo. Hemos aprendido a celebrar los crecimientos y logros del otro sin sentir competencia o inseguridad, a apoyarnos durante periodos difíciles sin perder nuestras propias identidades, a construir una vida compartida que fortalece en lugar de comprometer nuestros propósitos individuales. Esta relación saludable también ha sido un modelo importante para mis hijos, que ahora pueden ver en su vida diaria cómo funciona una partnership basada en respeto mutuo, comunicación abierta y apoyo genuino. Cristian me ha dicho que observar mi relación con Miguel Ángel le ha ayudado a entender qué buscar en sus propias relaciones románticas, cómo reconocer señales de salud emocional en parejas potenciales, cómo mantener su propia identidad mientras construye intimidad con otra persona. María Elena también ha comentado que nuestra dinámica familiar saludable le ha dado confianza de que el amor genuino es posible, que las relaciones no tienen que basarse en control o manipulación, que puede esperar ser tratada con dignidad y respeto en todas sus relaciones íntimas. A medida que he envejecido, también he desarrollado una perspectiva más compleja sobre el perdón, tanto hacia Roberto como hacia mí misma. Durante muchos años después de mi liberación, mantuve una rabia justificada hacia Roberto por su traición, su manipulación, su uso del sistema legal como arma contra mí. Esta rabia era apropiada y necesaria durante mis primeros años de sanación. Me proporcionaba energía para luchar por mi libertad. Me protegía de minimizar la gravedad de lo que había experimentado. Me motivaba a buscar justicia y protección legal. Pero con el tiempo, mantener esa rabia se volvió más costoso que beneficioso para mi bienestar emocional. No porque Roberto mereciera perdón, sino porque yo merecía la libertad que viene con soltar el resentimiento que ya no me servía. El perdón que he desarrollado no es una excusa para sus acciones, no es una minimización del daño que causó, no es una invitación para que regrese a nuestras vidas. Es simplemente una liberación personal del poder que sus acciones pasadas tenían sobre mi estado emocional presente. Este proceso de perdón ha sido igualmente importante en relación a mí misma, perdonando mi propia ingenuidad durante los primeros años de matrimonio, mi propia complicidad en permitir que continuara la dinámica de control, mi propia lentitud en reconocer las señales de manipulación que ahora me parecen obvias. La autocompasión ha sido una herramienta crucial en mi sanación, reconociendo que hice las mejores decisiones que pude con la información y recursos que tenía en cada momento, que mi supervivencia y crecimiento demuestran mi fortaleza en lugar de mi debilidad, que mi experiencia me ha convertido en una persona más sabia y empática de lo que habría sido sin estos desafíos. Hoy, cuando me levanto cada mañana en la casa que compré con mi propio trabajo, rodeada de fotografías de mis hijos y nietos, con Miguel Ángel preparando café mientras discutimos nuestros planes para el día, siento una profunda gratitud por la vida que he construido desde las cenizas de mi matrimonio destruido. Es una vida que jamás habría podido imaginar durante esos años de dependencia y control. Una vida basada en autenticidad, propósito y conexiones genuinas con personas que me respetan y valoran completamente. Esta gratitud no niega el dolor del pasado, pero tampoco permite que ese dolor defina mi presente. He aprendido que es posible honrar nuestras experiencias difíciles mientras construimos futuros que trascienden esas experiencias, que podemos usar nuestras cicatrices como fuentes de sabiduría sin permitir que nos limiten,
que podemos transformar nuestros traumas más profundos en nuestras contribuciones más significativas al mundo. Si estás leyendo esta historia y te identificas con alguna parte de mi experiencia, quiero que sepas que la supervivencia es posible, que la transformación es real, que mereces una vida basada en respeto, honestidad y libertad personal. No importa cuántos años hayas pasado en una situación de control o manipulación, no importa cuán dependiente te sientas de la persona que te está lastimando, no importa cuán imposible parezca imaginar una vida diferente. Tienes más fortaleza de la que crees, más opciones de las que puedes ver ahora, más valor del que cualquier otra persona puede quitarte. El camino hacia la libertad no es fácil, requiere coraje para enfrentar verdades dolorosas, determinación para persistir durante periodos de incertidumbre y la voluntad de pedir ayuda cuando la necesites. Pero cada paso que das hacia tu propia autenticidad y autonomía es un acto de resistencia contra sistemas y personas que tratan de controlarte. Cada decisión que tomas, basada en tus propios valores, es una afirmación de tu dignidad inherente. Cada día que vives con integridad es una victoria contra aquellos que trataron de quebrar tu espíritu. Mi historia específica involucra inmigración y abuso doméstico, pero los principios fundamentales de supervivencia, resistencia y transformación son universales. Todos enfrentamos sistemas y relaciones que tratan de limitar nuestro crecimiento. Todos tenemos momentos donde debemos elegir entre la seguridad falsa y la libertad auténtica. Todos tenemos la capacidad de transformar nuestras experiencias más difíciles en fuentes de sabiduría y servicio para otros. El día que Roberto me entregó a inmigración, pensé que mi vida había terminado, que había perdido todo lo que importaba, que nunca podría recuperarme de una traición tan devastadora. Pero ahora, 10 años después, puedo ver que ese día fue en realidad el primer día del resto de mi vida, el momento que me forzó a descubrir quién realmente era debajo de décadas de condicionamiento y control, el catalizador que me empujó hacia una vida de propósito y autenticidad, que nunca habría tenido el coraje de buscar por mí misma. Si mi historia puede inspirar a una sola persona a buscar ayuda, a cuestionar una relación que parece normal pero se siente opresiva, a creer que merece ser tratada con dignidad y respeto, entonces todo el dolor que experimenté habrá servido un propósito sagrado. Porque al final, nuestras historias individuales de supervivencia se convierten en hilos en una tapicería más grande de resistencia humana, esperanza colectiva y la creencia inquebrantable de que todos merecemos vidas basadas en amor genuino, respeto mutuo y libertad personal. La mujer que soy hoy, fuerte, independiente, llena de propósito, rodeada de amor auténtico. Es el testimonio viviente de que la transformación radical es posible, que podemos convertirnos en las heroínas de nuestras propias historias, que podemos escribir finales nuevos para narrativas que parecían destinadas al sufrimiento. Y si yo pude hacerlo, comenzando a los 50 años con 2 hijos, sin documentos legales, sin recursos económicos independientes, sin dominio del idioma inglés, entonces tú también puedes hacerlo, comenzando hoy, con los recursos que tienes ahora, con la fortaleza que ya posees, pero que tal vez aún no has reconocido completamente. Esa es la promesa que mi vida representa, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, que nunca estás demasiado quebrada para sanar, que nunca has perdido tanto que no puedas construir algo hermoso con lo que te queda.
El futuro que mereces te está esperando del otro lado de tu coraje para reclamarlo.